mi amada iglesia. Damos gloria y honra al Señor por este nuevo día que nos permite poder venir y compartir su precioso mensaje. Es la comisión que nos ha mandado a todos de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y el Señor ha escogido en este tiempo estos medios para poder llevar a cabo la comisión que nos encargó. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo en esta hermosa hora, para que sea Él dirigiendo toda palabra que salga de mi boca, que nada sea de mi humanidad, sino que todo sea de parte de Él. Cierra sus ojos ahí y vamos a orarle a nuestro Señor. Querido Padre Dios, Tú nos das la oportunidad, Señor, en esta hora de poder compartir el mensaje de tu verdad. Te rogamos, Señor, que tomes toda actitud y toda actividad en todo nuestro medio, nuestro entorno y nuestro contorno. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que verdaderamente pueda llegar al corazón del necesitado y el necesitado pueda, Señor, alertar sus sentidos y poner atención, Señor, a todo aquello que tú le quieras hablar. Espíritu Santo, derrama de una unción poderosa, de esa unción que quiebra el yugo, de esa unción que rompe barreras, de esa unción que cambia corazones. Espíritu de Dios, toma lugar en esta hora. Todo lo pongo en tus manos. Simplemente hazme un instrumento tuyo, un vaso para ti, Señor, y que sea un vaso de honra, precioso Rey. Y que tú hables a mi corazón primeramente, y Padre Celestial, luego a los corazones que tú creas que son necesarios. Habían tantas viudas, Señor, en Sarepta, mas sin embargo, tú te ocupaste de una sola, Señor. No es de multitudes, mi Rey, sino de aquellos que prestan atención a tu verdad, aquellos que verdaderamente sienten la necesidad, Señor, y verdaderamente tú inclinas, Señor, tu oído y respondes a las necesidades de cada uno, precioso Rey, conforme a tu voluntad y tu gracia. Padre, toma lugar en este estudio y no sea Vilma, sino seas tú hablando al corazón. Gracias, mi Rey, recibe la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Amén, amado y amada. Hemos estado trayendo estudios sobre lo que es nuestra alma, porque a ella vino Jesucristo a traer sanidad. La comisión de nuestro Dios era que nuestra alma vuelva a la recuperación del principio, de poder ser que es salva, y para recibir salvación necesita sanidad. Y Dios habla en su palabra de sanidad. En todas partes encontramos sanidad, pero está hablando de una sanidad interior. Porque cuando hay sanidad interior, entonces viene la salvación. La salvación que es mediante ¿quién? Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos hacer eso cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Él? Y Él viene y se posesiona de nuestras vidas, de nuestros corazones, y es el que gobierna ahora nuestro ser. He dicho, este tiempo de pandemia ha sido utilizado para poder tener una relación con Él y que Él pueda venir limpiando lo que está dentro de nuestros corazones. Yo pienso que podemos aislarnos en determinados tiempos nosotros, porque sentimos que el Señor dice es tiempo que te aísles, pero este tiempo de pandemia fue un tiempo general, un tiempo generalizado para todo el mundo, no solamente para una persona, sino que fue mundial. ¿Y cómo aislamiento? Porque tú en tiempo antes de la pandemia te podías aislar en ti, o sea, en ti, poniendo de tu parte a aislarte. Pero aquí no, aquí fue algo que fue condicionado, porque se cerraron tiendas, se cerraron restaurantes, muchos dejaron de trabajar. Ahí nos explica verdaderamente que era un tiempo del Señor para toda su iglesia. No para una persona, sino para toda la iglesia, porque Él está pronto a regresar y Él está interesado en ese cuerpo, que ese cuerpo esté sano para su retorno. Entonces Él tomó
de una forma masiva, donde nosotros como iglesia ya no podíamos ni congregarnos. Y no solamente fue la iglesia, ya no hubieron tampoco conciertos mundanos. Fue general, porque si hubiera seguido esto, quizás muchos estuvieran en esos conciertos, hubieran estado yendo a tiendas, hubieran distraído su mente y su corazón, pero Dios aisló este tiempo para que tú tuvieras y yo tuviera una relación más íntima con Él. Yo he venido hablando de lo que es el alma, y en los mensajes de los domingos he venido hablando del llamado, porque todos fuimos llamados a un propósito de Dios. Y ese propósito es cuando nosotros atendemos a la voz de Dios, a la comisión de Dios. Pero ¿cómo nos puede usar el Señor si nosotros todavía tenemos nuestras vestiduras sucias? Yo pensaba en estos días que nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, a los cuales nos comisionó, tenemos que demostrar con hechos lo que dice su palabra, y es lo que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo. Por eso les digo que era una relación. Este tiempo era para tener intimidad con Dios y que Dios nos hablara a nuestro corazón. Y Dios me ha hablado tanto, porque yo decía, ¿cómo, Señor, podemos nosotros subirnos al altar y predicar de fe cuando verdaderamente no tenemos fe? Porque aún dependemos de lo que nosotros podemos hacer, de nuestras fuerzas. Cuando fe y confianza es verdaderamente, Señor, me entrego a tu obra, me rindo a tus pies, como hizo Pedro, Juan, a todos los discípulos que Él fue llamando. Ellos dejaron todo, dejaron casa, dejaron familia por seguir a Cristo. Porque ellos confiaron plenamente en que Dios podía suplir a su familia. Mas sin embargo nosotros queremos depender de nosotros mismos. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Eso no es confiar en Dios y tener fe en Dios. Y Dios nos llama a una fe genuina. Y quizás me salió del contexto, pero yo quiero hablar en esta hora de algo que es importante, que el Señor hablaba a mi vida. Como les he dicho, todo lo que yo traigo es porque Dios lo habla a mi vida, porque Dios está sanando mi corazón. Les digo, antes de la salvación tiene que haber una sanidad. Porque ¿qué hemos estado hablando? Que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y si Dios no te perdona, ¿qué quiere decir eso? Que no podrás entrar al reino de Dios. O sea, que significa que necesitas de sanidad interior. Estos temas que doy los viernes, cuando tú los escuches, al que lo escuche, pídele al Espíritu Santo que te revele las profundidades de estas enseñanzas. He hablado sobre el oír, que Dios le habló y tiró la semilla a la multitud, pero 3 terrenos, 3 corazones. Uno era un corazón demasiado duro, porque los 4 terrenos a los cuales cayó la semilla, los 4 terrenos oyeron, dice, oyeron, cuando Él explica la parábola del sembrador. Pero no los 4 terrenos, los 4 corazones trajeron la semilla y la hicieron accionar. Porque traer la palabra es que ponerla por obra, sino que solo fue un corazón, una parte de esa tierra que asimiló y dio al 100, al 60 y al 30. Fue aquella que escuchó la parábola y la puso en acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres aprender sobre estas enseñanzas, pídele al Espíritu Santo que te lleve a las profundidades. Quizás tú vas a decir, yo no necesito nada de eso. Eso que habla la hermana Vilma, yo no lo estoy necesitando. Quizás hoy no lo necesites, pero quizás mañana o quizás pasado encuentres a una persona en una situación de la cual hemos estado hablando y tú puedes decirle, sabes, hay una solución. Y le puedes decir, porque la semana pasada hablamos sobre el tratamiento de las emociones, de no caer en las crisis de pánico, o si caemos en las crisis de pánico, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pídele al Espíritu Santo que nuestro corazón escudriñe bien estas enseñanzas para ponerlas por acción a nuestra vida o poder aplicarla a otras personas que sí pueden pasar esos periodos de crisis, de ataques de pánico. Pero hoy no voy a hablar sobre eso y quiero que abras las Sagradas Escrituras, porque todo lo que doy lo doy basado en la palabra de Dios. Yo sé que primero doy la teoría física, la teoría de cómo nosotros nos movemos en este mundo, pero lo conjunto con la verdad divina que es la palabra. Y vamos a abrir en Lucas capítulo 2 y su versículo 39. Vamos a empezar en el 39. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Quiénes? Los que habían subido a ese lugar. Entre ellos se encontraban los padres de Jesús y Jesús, los padres terrenales y Jesús, nuestro Señor. Y dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, o sea que estaban cumpliendo la ley de Dios, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía, dice, está hablando de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ya expliqué lo que es la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Quiénes? José y María. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Puede subrayar, si le gusta subrayar, en el 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí en el 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, le dice María. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. El 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Puedes subrayar también eso? Porque son partes claves. Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué es lo que yo quiero hoy centrarme a hablar con respecto a nuestra alma, a nuestro ser interior? ¿Qué es lo que el Señor me está hablando en este parecer? Hemos hablado de las heridas, de las heridas que tiene nuestra alma, y por eso actuamos de la manera que muchos nos ven. Y dijimos la semana pasada que el Señor decía que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro, que nos examinan, que nos evalúan cuál es nuestro comportamiento. Y como hijos de Dios, no necesitamos tanta palabra, tanto que hablar o tanto que, sino que solo con nuestro comportamiento muchas personas pueden venir a los pies del Señor. ¿Cómo? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios
genuino como lo tuvo el apóstol Pablo. Cuando iba ¿de qué? De camino. Tuvo su encuentro con Jesucristo y ahí empezó el caminar del apóstol Pablo. ¿A qué? A hablarles a los gentiles, pero el apóstol Pablo fue transformado interiormente y exteriormente. Del Antiguo Testamento me recuerdo de Ezequiel. Hay muchos, pero voy a hablar específicamente. Ezequiel fue llamado para hablarle al pueblo de Israel, un pueblo que Dios le dice que tienen un corazón empedernido, endurecido, que no escuchan lo que Dios les dice y por lo tanto no están cumpliendo. ¿Con qué? Con lo que Dios les estipuló en la ley. Pero Ezequiel fue llamado a llevar la palabra a gente con dureza de corazón. Y él les decía, escuchen o dejen de escuchar. Tú háblales para que en aquel día no digan que no se les predicó, que no se les habló, para que sepan que hubo profeta en Israel. Los tiempos no han cambiado. Aún hay muchos con corazones duros, los cuales el Señor quiere quebrantar ese corazón para que sean salvos, porque Dios nos ha amado con amor eterno, con amor incondicional. Y Él nos viene hablando sobre qué, sobre que verdaderamente ese corazón se quebrante. Entonces dice que tenemos una nube de testigos, gente que nos ve, que nos evalúa, nos examina y ve nuestra conducta. Mucha gente está desesperada buscando algo. ¿Y por qué busca algo? Se nos ha dicho que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que el Señor creó eternidad en el corazón del hombre. Y ayer yo caminaba y empecé a ver unas calles llenas de árboles, muy hermoso el panorama. Y me dije en mi corazón, Señor, qué hermoso todo lo que has hecho. Todo es maravilloso, Señor, y le has dado inteligencia y sabiduría al hombre para poder hacer todo esto, porque es hermoso. Señor, cuántas cosas maravillosas. Pero mi corazón se entristeció, se contristó. Y dije, pero Señor, ¿qué pasa con el hombre? Mira esta belleza. Y tú has dotado a hombres para hacer toda esta belleza. Pero esos corazones, ¿cómo están, mi Señor? Me preguntaba yo al ver el panorama. Decía, ¿esos corazones cómo están? Quizás tienen problemas en sus hogares. Hay violencia doméstica. Hay violencia infantil en esos hogares. Quizás estas personas, Señor, se refugian en el alcohol. Se refugian en las drogas. Porque si piensan que al tomar, al beber, ahí van a encontrar la felicidad. Porque el hombre busca la felicidad en su corazón, pero la está buscando equivocadamente. Y yo decía, qué triste, Señor, que la humanidad busque la felicidad en donde no está. Porque la felicidad no está en las drogas. La felicidad no está en el alcohol. La felicidad está en Cristo Jesús. Pero el hombre en sí tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío solo lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede llenar eso que está dentro de ti. Pero para eso el Señor tiene que mostrarte qué hay en tu corazón. ¿Por qué existen ciertas cosas en tu corazón que no te hacen sentirte completo? Y yo digo, y todo esto, Señor, lo que hace es atarlos, amarrarlos, porque el que bebe o el que hace drogas se ata a las drogas, piensa que ahí está su felicidad y cada vez se va hundiendo hasta no encontrar fondo, hasta que están completamente atados y no encontraron su felicidad. ¿Por qué? Porque ese vacío solo está destinado para que Dios lo llene. Yo decía, Señor,
de verdad, hay necesidad en el hombre de llevar tu palabra para que puedas llenar ese vacío que hay en ellos. Yo no sé cuántos puedan escuchar este mensaje, cuántos se sienten atados aún. Quizás no seas cristiano, quizás seas cristiano, pero tienes ataduras en tu vida. Y tú dices y te preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer con todo esto? Recuerda que hay un vacío que solo Cristo lo puede llenar. Y es al tema al cual yo me voy a referir en esta mañana. Yo, hablando con mi Señor, le dije, Señor, ¿qué puedo hablar? Hemos hablado de lo que es la crisis de pánico. Pero hoy, Señor, vamos a cambiar un poco. Pero el Señor me llevaba porque hoy temprano me levantaba y me sentía un poquito quizás triste porque cuido a mis nietos y uno de mis nietos no está hoy. Y uno se acostumbra, entonces el Señor hablaba a mi corazón. Yo no le digo, como decía el apóstol Pablo, no pretendo que ya lo alcancé todo, porque nadie ha alcanzado nada, sino hasta que lleguemos al final de la jornada, al final del camino, entonces podremos decir que ya estamos completos, pero ahorita no estamos completos. No lo hemos alcanzado todo todavía, pero estamos en el proceso. Y al estar en el proceso es darle lugar al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Y esa es la obra perfecta que mi Señor empezó a hacer con mi vida a partir de este periodo de aislamiento. El Señor empezó a trabajar mi corazón, aunque yo le digo a veces, Señor, el alma es tan testaruda que no quiere dejarse amansar por ti y persiste e insiste en seguir haciendo lo mismo. Entonces el Señor me dio este tema. Por eso le digo, ponga mucha atención a los temas, pero todos guiados por el Espíritu para que pueda llegar al fondo de la necesidad de cada uno. Entonces el Señor me hablaba sobre este tema que se llama codependencia. Y usted me va a decir, ¿qué es codependencia? Por eso lo separé, co y dependencia. Co viene del prefijo unión o en compañía. Co quiere decir cuando Dios dice que somos ¿qué? Coherederos. Estamos ¿qué? Unidos a la bendición de Jesucristo, porque dijo que somos herederos de Dios Padre y coherederos con Jesucristo, o sea que somos herederos de lo que tiene el Padre, pero unidos también o en compañía. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Entonces yo lo separé y puse codependencia, unión o en compañía. ¿Y qué quiere decir? Dependencia, co, que está unido. Dependencia, que usted viene a depender de alguien, de algo, y no tiene su propia identidad. ¿Y este tema de qué se está tratando? Me va a decir usted. Porque cuando nosotros... Porque todo esto radica en nuestra infancia. Todo esto se desarrolla en nuestra infancia. ¿Y cómo? Usted empieza, cuando usted va desarrollando, usted empieza a depender quizás de una persona. Usted no puede estar sin esa persona. O usted empieza a depender de una cosa. Como decía, de las drogas, que usted no puede, no siente felicidad si no tiene la droga, no siente felicidad si no tiene el alcohol, pero eso no le da felicidad, pero se empieza a ser codependiente. Depende de eso. Imagínese. Depende de alguien o algo, no tiene su propia identidad, o sea que ha perdido su identidad. Pero Dios quiere que usted recobre su identidad. Y su identidad tiene que ser recobrada ¿en quién? En Él. Todos tenemos nuestra propia identidad. Dios nos dio una identidad propia y no una identidad que sea de otro, la cual yo esté dependiendo. Dice, se da cuando... ¿Por qué se da la codependencia? Se da cuando los depósitos de su amor funcionan vacíos. ¿Cómo así? Que se da cuando los depósitos de
del amor funcionan vacíos. Sí. Porque esos depósitos que están aquí, que debería estar el amor, están vacíos. ¿Y cómo? ¿Por qué están vacíos? Porque usted necesita del amor de Cristo. O vamos a llevarlo a lo que es nuestro ámbito, antes de llevarlo a la palabra. Dice, se dan cuando los depósitos de su amor funcionan vacíos, ¿no? O sea, está vacío nuestros depósitos de amor. Son conductas dolorosas que buscan la aprobación de los demás con un intento de encontrar, ¿qué? Seguridad, autoestima e identidad. La codependencia trata de buscar la aprobación en otros, lo que no obtuvo, ¿en qué? En su infancia. Entonces empieza a buscar, ¿qué es lo que busca? Ser aprobado por los demás. Busca un intento de encontrar seguridad en los demás, en las drogas, en el vicio, en una persona, en una relación. Usted quiere sentirse seguro, pero está buscándolo de forma inadecuada. Su autoestima, ¿cómo está su autoestima? ¿Está baja? ¿Está alta? ¿Cómo está? Y eso ha hecho que usted pierda, ¿qué? Su propia identidad. ¿Qué causa la codependencia? La codependencia es causada por necesidades emocionales insatisfechas. Sus emociones no fueron satisfechas en el periodo de ¿qué? De la infancia. Dice, otra de las causas es la pérdida de la infancia. ¿Cómo? Que durante la infancia usted quizás fue abusado. ¿De qué manera puede uno ser abusado en su casa? Un incesto, un abuso físico, la golpeaban o lo golpeaban. Alguien abusó sexualmente de usted, su propio padre, su tío, su primo, su hermano. Entonces sus emociones decayeron a causa de un abuso a nivel sexual, a nivel físico. La golpearon, lo golpearon. En su infancia, sus padres tuvieron un exceso de ira que recargaron sobre ustedes. Dice que también usted no fue elogiado o elogiada, no fue abrazada, no sintió el amor que necesitaba. Entonces, dice, todo esto viene ¿a qué? A causar un problema interior. Y dice, la codependencia es una enfermedad del alma reflejada en el cuerpo, consiste en la pérdida de la identidad. Me olvido yo que existo y me dedico a buscar la felicidad de los demás, ya que considero que no es merecer, que no soy merecedora de la felicidad. ¿Qué pasó en su infancia? Dice, desarrollo de nuestro niño interior. Cuando las necesidades del ser humano no son satisfechas durante la infancia, en el ámbito físico, emocional, intelectual y espiritual, el niño interior se detiene en su desarrollo. Ponga atención. Durante su infancia, no se llenaron los requisitos correctos, tanto emocional, intelectual, espiritual y físico, no fueron satisfechos. Entonces, su niño interior se detiene en su desarrollo. O sea que ya no se desarrolla su niño interior, sino que se queda, ¿qué? Estático. Y eso es conocido como el yo falso. Y usted me va a decir, ¿qué es el yo falso? Ponga atención a estas enseñanzas porque tienen un trasfondo de nuestra actitud. ¿Por qué no lo somos así? ¿Y por qué nuestros hijos también están reflejando lo mismo? Entonces, cuando usted no fue satisfecho en su infancia, porque hubieron abusos,
porque realmente lo hicieron a un lado, no hubieron elogios, no hubieron abrazos, no hubieron besos, no sintió ese amor. Entonces ese vacío se acrecentó en su corazón. Pero ¿qué ocurre con usted y conmigo? Con ese yo falso. Cuando nos hieren en la infancia, nos protegemos reprimiendo nuestro yo herido. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque vamos a desarrollar este tema como Dios quiere que lo desarrollemos. O sea, nos hirieron cuando éramos niños. Entonces el yo falso ese yo falso es que nos protegemos reprimiendo nuestro yo herido. O sea que queremos esconder lo que fue herido en nuestra infancia. Dice, lo ocultamos con un yo que hace frente a todo. Ahí surge el yo falso. El objetivo del yo falso, dice, es ocultar, proteger al verdadero yo y ajustarse a los deseos de los demás. O sea que fuimos heridos, lastimados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Queremos que eso no resalte en nosotros las heridas que llevamos dentro? Y ponemos una coraza en nuestro corazón, como dice cierta hermana, como la tortuguita se siente protegida con su caparazón, pero cuando esa tortuguita la sacan de su caparazón, dice que se siente ¿qué? Tan frágil y es tan fácil de afectarla. Entonces eso ocurre en nosotros, que entonces ponemos ese caparazón en nuestro corazón a las heridas que recibimos en nuestra infancia y empezamos a actuar en el que no somos nosotros. Entonces dice, empezamos a proteger el verdadero yo y ajustarnos a los deseos de los demás. El yo falso desarrolla al yo dependiente e inicia su búsqueda de acomodo y satisfacción a través de conductas insanas, convirtiéndose en esclavo de las cosas. ¿De qué somos esclavos? ¿De alguna relación? Lo que no recibimos en la infancia, ¿lo pusimos en alguna relación? ¿O en qué lo hemos puesto? Y nos hicimos tan codependientes que no podemos dejar a esa persona, o no podemos dejar las cosas a las cuales nos adaptamos para esconder ¿qué? Lo que está dentro de nosotros. Dice, toda relación que no produce paz, sino angustia, culpa, celos y contiendas, está contaminada de codependencia. O sea que si no hay paz, lo único que hay es angustia, culpa, celos y contiendas, esto está contaminado con una codependencia. Este tipo de amor patológico, obsesivo, es sumamente destructivo a aquellas personas, a aquellas parejas que buscando el amor, como la mujer samaritana que se casó una, otra vez. La sexta vez prefirió unirse porque no encontraba lo que ella necesitaba. ¿Y ella dónde encontró lo que necesitaba? Cuando llegó su maestro y le dijo, ve y llama a tu marido. Y él le dijo, 5 maridos he tenido, pero este no es mi marido. Bien has dicho, dijo el Señor, porque ahora llegaba aquel que iba a llenar su corazón en todo. Pero nosotros nos depositamos nuestro corazón en donde no debemos colocarlo. Eso se llama codependencia. Codependencia también se le puede decir un tipo de idolatría. Hacemos ídolos en nuestro corazón. Aquella gente que se afana trabajando, porque piensa que ahí es donde ella puede olvidar su yo verdadero, porque no quiere recordar lo que pasó en su infancia. Entonces se hace codependiente del trabajo. Aquella persona como la mujer samaritana que busca satisfacer su necesidad interior de amor, busca en quien no es. Hay unos que se atan a esas personas y no pueden soltarse de esas personas. Dice, esto contamina. Este tipo de amor patológico obsesivo es sumamente destructivo
La relación, al no producir paz interior ni crecimiento intelectual, emocional, social y espiritual, no llevará a nada bueno. La codependencia crea amargura, angustia, enojo y culpabilidad. Por el contrario, el fruto del amor es paz, gozo. No seas codependiente de nada. Este tema es extenso y yo voy a dar algunas pautas nomás, y si Dios nos lo permite, el viernes próximo continúo con este tema, si Dios nos lo permite. Pero ¿a qué quiero llegar? Amado y amada de Dios, a que Dios nos está hablando en este tiempo a depender propiamente de Él, porque Él es un Dios que no te va a hacer sufrir. ¿En qué sentido? El hombre o la persona o el humano, porque a veces digo hombre y piensan que me estoy asignando a hombre y no a mujer. No, el ser humano en sí es egoísta, es envidioso, es orgulloso, es vanidoso, y todas esas áreas de su vida no le permiten ser feliz ni hacer feliz a alguien. ¿Por qué? Porque él se siente autosuficiente, porque él no quiere depender de Dios, sino que quiere depender de sí mismo. Y cuando dependemos de sí mismo, no llegamos a ningún lado, sino que quizás no estés lastimado tú, sino que estés lastimando a otros. Quizás lastimas a tus hijos, quizás lastimas a tu esposo o esposa, porque en tu corazón has tapado tu yo verdadero con un yo falso. ¿Y cómo con un yo falso? Porque quieres empezar a satisfacer ¿qué? A los demás. Dice, las personas codependientes se caracterizan por sentimientos tales como baja autoestima, culpabilidad, se sienten culpables, se critican a sí mismos, rechazan cumplidos y halagos, temen al rechazo, falta de libertad para ser uno mismo, pobre aceptación y estima propia, no puede expresar sus sentimientos, no puede abrazar, no puede besar, está lastimado, está cubriendo su yo verdadero con algo que no es real. Dice, se involucra continuamente en relaciones de parejas dañinas y abusivas, carece de límites bien definidos de su espacio, se siente como la otra persona se siente, miedo de su propia ira porque no sabe hasta dónde lo puede llevar, es extremadamente obsesivo, pierde el sueño por la conducta del otro, vigila a la gente, es celoso, es olvidadizo, controla y manipula, tiene miedo al abandono de sus relaciones, es un amor condicionado, necesita hacer algo para ser merecedor de amor y cariño. Apunte estas partes para poder evaluar cómo estamos en nosotros mismos. Esto es lo hermoso, porque podemos decir, ¿será que alguna de estas cosas tengo yo? Vuelvo a lo anterior. Le voy a decir, cuando es afectada nuestra infancia, ¿cómo puede ser afectada nuestra infancia? Y dice, si un niño vive criticado, eso lo puede aplicar a su vida o a sus hijos ahora. Dice, si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive en un ambiente hostil, aprende a pelear. Si un niño vive ridiculizado, aprende a ser tímido. Cuando
cuando nosotros nos hicieron pasar vergüenza, entonces somos tímidos. Y así mismo con nuestros hijos, quizás estamos actuando de la misma manera que actuaron con nosotros, estamos actuando con ellos. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Hay que recordar que los niños aprenden y repiten las conductas ¿de quién? De los padres. Es importante saber qué carácter significa grabar. Una familia donde hayan actitudes rígidas, donde hayan enfermedades frecuentes, donde hayan relaciones dependientes, donde haya envidia, desconfianza, tensión en el ambiente, falta de límites. Esto va a afectar la infancia de un niño. ¿A qué eres codependiente? ¿A qué eres codependiente? Algo que yo dije del desarrollo. Dice: la codependencia es una enfermedad del alma reflejada en el cuerpo. Consiste en la pérdida de la identidad. Me olvido de quién soy yo y adquiero un yo que no es mío. Quiero agradar a los demás. Dice: ¿cómo se desarrolla cuando las necesidades del ser humano no son satisfechas durante la infancia? Aquí, cuando yo me fui a la palabra, les dije que subrayaran. Ahí en Lucas 2:39 dice que habían subido María, José y Jesucristo y la compañía que subía a Jerusalén en tiempo de la ley, en tiempo de la Pascua. Pero dice en el 40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Está hablando de Jesucristo. El niño crecía físicamente, crecía espiritualmente, había un desarrollo. En la medicina se habla de crecimiento y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Crecimiento es en relación a la estatura, que está creciendo en longitud, pero desarrollo significa las funciones del cuerpo que se van desarrollando. Cuando uno dice: oh, el niño está en su crecimiento, está creciendo en altura, pero se están desarrollando sus partes funcionales. Es muy diferente crecimiento y desarrollo. Y dice que Jesucristo crecía en estatura y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? En su intelecto de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre de él. ¿Por qué les hablo de Jesús? Porque Jesucristo era 100% hombre, nacido en el seno de José y María, engendrado en María por el Espíritu Santo, no por José. O sea que Jesucristo traía una naturaleza divina, pero tuvo que engendrarse en el vientre de María para ser 100% humano. Pero fue por el Espíritu de Dios. No tuvo nada que ver José aquí. Entonces Jesucristo tenía una parte divina. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Y el Señor me lo está dando en este momento. Jesucristo fue 100% hombre, 100% divino. Nosotros somos 100% humanos, pero requerimos del otro 100% espiritual, divino. ¿Y esto cómo ocurre? Y es lo que estoy hablando de la codependencia. Que nos hacemos codependientes de lo que ven nuestros ojos. Cuando nosotros necesitamos el 100% divino para llenar esas expectativas de nuestro corazón. Tú y yo nacimos humanamente en todo 100%. Pero ahora requerimos llenar el otro 100% de Cristo.
¿Cómo? Cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes que hacerte uno con Él para que lo divino actúe en ti. Pero ¿cómo? Tenemos que empezar a menguar, porque las obras de la carne no son satisfactorias en lo espiritual. Entonces tenemos que empezar ¿a qué? A tomar todo lo de Dios, toda la esencia de Dios, hasta que la esencia de Dios sea que marcada en nosotros. Entonces tu corazón va a estar completo. Entonces tu corazón ya no va a buscar la felicidad donde no la hayas, porque no la hayas en las drogas. Quizás hay un tiempo de éxtasis cuando estás en las drogas, no podría yo decirlo, pero quizás te eleva, yo no sé qué es lo que ocurre, y olvidas en un espacio, porque quizás te lleva a un espacio, y olvidas en ese momento tus preocupaciones, tus necesidades, y sientes que se ha llenado tu corazón, pero al otro día ves que estás en lo mismo, y entonces vuelves a agarrar la droga, porque solo la droga te hace olvidar lo que está a tu alrededor. Y cuando tú vienes a sentir, tú ya te hiciste codependiente de eso, porque piensas que eso te está aislando de lo que ocurre a tu alrededor. Tú necesitas de lo divino. Tú necesitas del Dios Altísimo, porque aunque mires tu situación, cuando Cristo mora en ti, tú ya no le vas a poner importancia, porque ese espacio habrá sido lleno por Él, porque Él te va a enseñar a confiar plenamente en Él, a depender plenamente en Él. Él no te va a dañar las cosas que circuncidan a nuestro alrededor, físicas, si nos dañan. Pero Dios no. Y dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, de intelecto. No sabiduría humana, sino una sabiduría que viene de lo alto. Y la gracia de Dios era sobre él. O sea que empezó a adquirir Jesucristo gracia, porque Dios Padre, Dios Espíritu que moraba en él, porque Él requirió de que el Espíritu Santo descendiera en su obediencia cuando se bautizó en el río Jordán. A través de la obediencia, el Espíritu Santo tomó lugar en su vida, y entonces, ¿él qué? Crecía y se fortalecía, y la gracia de Dios estaba sobre él. Quizás él tuvo mucha controversia con los fariseos, porque los fariseos nunca aceptaron la conducta de Cristo, porque los fariseos eran unos religiosos que se aferraron a la religión, que no pudieron aceptar al verdadero que podía llenar sus expectativas de vida. Le decían, ¿por qué ellos no ayunan? ¿Por qué ellos no hacen esto? Le decían los fariseos de sus discípulos, ¿por qué necesitaban los discípulos ayunar si andaban con el maestro, con el que estaba llenando sus expectativas? Nosotros necesitamos llenar nuestras expectativas con Él, y Jesucristo había sido lleno, en su humanidad 100%, había sido lleno del Espíritu de Dios, el que le daba la belleza, la gracia en la humanidad que él tenía. Y dice, le dije que subrayaran el 47, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesucristo era inteligente y tenía buenas respuestas. En el 51 que les dije que marcaran, dice, y descendió con ellos. O sea, Jesús, cuando después fue encontrado por sus padres físicos, fue llevado con ellos a casa,
Él fue con ellos y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesucristo nos muestra sujeción primeramente al Padre y luego sujeción también a los padres naturales, a los padres físicos. Dios no va a violar las leyes. Él es ecuánime, equitativo. Y dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué te quiero decir hoy, iglesia? No dependas de las circunstancias. Recuerda que verdaderamente existe un área de tu corazón que necesita primero fluir en Dios. No protejas tu yo porque eso te llena de culpabilidad, de baja estima, y empiezas a ser codependiente de quizás alguien violento y tú aceptas la violencia de esa persona porque eres dependiente de él. Dios no nos diseñó para ser esclavos de nadie, sino que ser ¿qué? Servidores de él, hijos de él, amados de él. Te voy a decir esto que me gustó mucho. Dice, hemos hecho de la codependencia un Dios. Dios nos manda, hay 2 mandamientos en la ley de Dios. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No exageres en el amor a lo que Dios desarrolla esta porción de la palabra, porque Dios no te va a dañar ni en tu alma, no te va a dañar ni en tu corazón, ni en tus pensamientos, ni en tus fuerzas. Adquiere el otro porcentaje en tu corazón para que seas completo y completa. Dios es hermoso porque Dios nos viene hablando. ¿Y por qué nos habla? Porque nos ama. Porque Dios nos quiere ver completos en Él. ¿Qué situación tú estás pasando en este momento? Que Dios quiere arreglar tu vida. Que Dios quiere mejorar tu estilo de vida. Dios quiere llegar al trasfondo de tu mal carácter, de tu situación, de que te sientas aislado, que te sientas que no vales nada, que no tienes identidad. Tu identidad es en Cristo, no en otra persona, no en otras cosas. Cristo quiere traer salvación a tu alma, quiere traer vida eterna a tu alma. No importa la situación que vayas a vivir, cuando Él llene tu corazón, tu felicidad no va a estar en las cosas que posees, sino que tu felicidad va a estar en las cosas que Él es. En Él va a estar tu felicidad. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo he dado por pérdida, por amor a Cristo. Lo he estimado por basura. ¿Qué son las riquezas? El apóstol Pablo entendió de riquezas. Riqueza no es la abundancia de bienes. Riqueza es saber estar siempre gozoso, lleno de paz, de quietud, cuando tienes y cuando no tienes. Esas son las riquezas que habla el reino de Dios. Su palabra habla de riquezas. Sí quiere que tengas tus riquezas físicas, materiales, pero no que deposites tu corazón en las riquezas. ¿De qué estás dependiendo, hijo e hija amado? ¿Estás dependiendo de tus riquezas?
de tu casa, de lo que te dan tus hijos, de lo que te da tu esposo, de lo que adquieres en tu trabajo, y no puedes desprenderte de eso. Adquiere las riquezas espirituales, porque vas a tener y vas a estar contento, y no vas a tener y vas a estar contento. Esa es la verdadera riqueza del ser humano. Saber entender que cuando no hay, estoy contenta. Me gozo porque mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, Él va a tomar ¿qué? Acción. ¿En dónde? En mi corazón. Él va a tomar acción ¿en dónde? En todo mi ser. Verdaderamente, iglesia, el Señor quiere en esta hermosa hora hacer un cambio en nuestras vidas. El Señor quiere llevarnos a una relación, a una intimidad profunda con Él. El Señor quiere que seas transformado. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Cuando aprendemos a deleitarnos en Él, que son las riquezas eternas que necesita nuestro corazón, deleítate en Jehová. Es que todo es mi Señor. Viene a tomar posesión mi Señor ¿en qué? En todas las cosas. Y cuando Él viene a tomar posesión, Él sabe que Él te puede dar todo lo que tú necesitas. Por eso dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando mi deleite es Cristo, entonces mi corazón está en Cristo, mi corazón se completó, y ya no está completo, o sea, ya no depende de lo de este lado. Entonces el Señor viene y dice, ok, Vilma, toma lo que querías, toma ese carro, porque sé que ahora tu deleite no es el carro, soy yo, y no vas a poner tu corazón en el carro. Ok, Vilma, tú querías una casa, ahí está. Porque ahora entiendo que ya tu corazón fue ocupado por mí, el espacio que estaba allí, ya fue ocupado por mí, y que tu deleite, tu delicia soy yo. Entonces ya tu corazón no se va a ubicar en la casa, ni se va a ubicar en el carro. Ok, Vilma, ¿tú querías una persona en tu vida? Ahora puedo dártela. Porque ya no vas ¿a qué? A poner tu mirada en eso, sino que ahora tu mirada está en mí. Tu deleite está en mí. Y puedo darte el varón o la varona que tú necesitas. Porque ya has completado lo que tenías que completar, porque ahora tu delicia soy yo. ¿Por qué digo esto? Porque les dije el mandamiento, la ley, que dice, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu pareja, o si amas tu casa, o si amas tu carro, o si amas tu hijo, con todo tu corazón, te lo va a destruir. Porque Dios no nos está mandando a que lo amemos con todo, ¿qué? Nuestro corazón. Dice, si amas aquellas cosas que te hiciste codependientes con toda tu mente, te la van a controlar. Si amas aquellas cosas que te hiciste codependiente con toda tu fuerza, te la va a absorber y te va a desgastar. ¿Cómo? Porque eso es solo para Él. Dios no te va a destruir. Dios no te va a controlar. Dios no te va a absorber y te va a desgastar. Por eso dice
que lo ames a Él con todo tu corazón. Las cosas que nosotros nos hemos hecho codependientes, lo que hacen es destruyen nuestro corazón, controlan nuestra mente y absorben nuestra fuerza y nos desgastan. Eso solo le pertenece al Dios Altísimo. Porque Dios manda a que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? No está diciendo, entrégale todo tu corazón, toda tu mente. No, está diciendo, ámalo como a ti mismo. ¿Cómo me amo yo? Si yo tengo mi yo verdadero, protegido y escondido, y tengo un falso yo, complaciendo a otros, ¿dónde está mi identidad? Si yo no me amo a mí, no puedo amar a otros. Porque lo que yo quiera para mí, voy a desear para los demás. Yo quiero ser amada, yo voy a amar. Pero amar ¿qué? De la forma sana, no la forma insana. Alguien decía que nosotros no debemos amar, sino que querer. La palabra no me dice, quiere a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo. Amar incondicionalmente. No esperes nada, sino que da de lo que Dios te da a ti. Lo que tú quieres para ti. Querer no. Dios no dice quiere a tu prójimo, dice ama a tu prójimo. Porque querer es posesión. Yo quiero este celular y porque lo quiero voy a ver cómo lo adquiero. Significa posesión. Entonces Dios nos manda, no nos manda a querer, nos manda a amar. Yo amo y tengo que amar incondicionalmente. Porque el fruto del Espíritu se ha depositado en mí y mi amor es ¿qué? Incondicional. No entregando mi corazón, toda mi mente. No, eso le pertenece a Dios. Apunta esto, amado y amada. Escríbelo, porque te va a servir hoy o mañana o pasado, o te va a servir para otros. Porque va a llegar gente con este problema. Cierra tus ojos allí y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra verdaderamente el entendimiento. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con todas estas pláticas que tenemos cada viernes, para que nos dé la sabiduría cómo verdaderamente debemos nosotros vivir esa vida. Cierra tus ojos ahí. Querido Padre Dios, esta palabra ha sido primeramente para mí. Esta palabra primeramente vino a mi vida, Señor, porque tú conoces mi corazón, porque tú conoces mi interior y quizás yo esté protegiendo un yo falso, Señor. Abre, Señor, el sentido espiritual en mí para que yo pueda, mi Dios de los cielos, desarrollar y hacer que tú habites en mí. Dios Espíritu, en esta hora te ruego que trabajes en cada uno de los que han escuchado este tema. Si hay un yo falso en ellos, Señor, yo te pido que tú vengas, Señor, liberando lo que están protegiendo, su yo verdadero. Padre Celestial, que boten todo, Señor, lo que ha hecho que sean codependientes de otras cosas. Espíritu de Dios, aquellos que son codependientes de las drogas, codependientes del alcohol, codependientes de alguna persona, de alguna cosa, aún mi propia vida, Señor. En esta hora, mi Rey, entregamos todas esas cosas en tus manos, Padre. Entregamos nuestro yo falso para que nuestro yo verdadero venga a ser sanado y liberado por el Cristo de la gloria.
porque tú quieres traer sanidades, Señor, en este tiempo. Y lo estás haciendo de forma de aquel que lo quiere, Padre. Yo lo quiero. Todavía hay batallas en nosotros, Señor, que requieren de ti, Dios Espíritu. Nos despojamos, como dice Hebreos, que nos despojemos de todo peso, de todo lo que asedia, el pecado que asedia, Señor. Nos despojamos en esta mañana para poder sentir la libertad en ti, Señor. Y vengas tú y llenes ese vacío, Señor, de nuestro corazón. Y podamos deleitarnos en ti, amado Rey, y cumplir con tus propósitos en nuestra vida. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, fluye de la manera sobrenatural que tú puedes hacerlo. Que tú ministres en esta hora, Dios Espíritu, cada corazón, cada vida, cada mente, cada pensamiento, y seamos libres de la codependencia. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos y entregamos, Señor, a aquellos, mi Rey, que verdaderamente no han podido entregar, Señor, estas áreas de su vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo una obra grande en nuestras vidas. Bendito eres. Aunque nuestra alma se resista, Señor, sea quebrantada en tu nombre. Se quebrante nuestra alma, Señor, ante tu presencia santa. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amada iglesia, y que, amado hermano, amada hermana, amado que me ha escuchado, amada que me ha escuchado, que ha estado en estos problemas, el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Si Dios nos lo permite, nos vemos en una próxima, y que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.